hago un poco de tiempo para que la gente comience a ingresar a la sala. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno. Bien. Bueno, en primer lugar, una última pregunta antes de comenzar. Victoria, ¿querés probar el PowerPoint si funciona? Si no, lo podemos probar después, pero como vos quieras. Mientras tanto vamos dando tiempo a que ingresen los participantes. Perfecto, bien, se ve perfecto. Bueno, ahora sí, para dar comienzo al webinar, aviso a todos que el webinar va a estar siendo grabado en los distintos idiomas, y ahora les voy a contar un poco sobre eso, pero comenzamos todas las grabaciones, ¿sí? En primer lugar, quería darles buenos días y buenas tardes a quien donde corresponda, a todos y todas. Darles la bienvenida a este webinar, Redes de Innovación y Agregación de Valor Local en las Economías Sudamericanas, Alianzas Público-Privadas para una Inserción Sostenible en la Economía Global, que organizamos en el marco del proyecto Sabio. Lo más importante de todo esto es agradecerles por el tiempo para compartir este seminario con nosotros, el interés en este seminario, y además considerando la época del año que sabemos que siempre es complicada en ambos lados del mundo. Así que paso a presentarme. Mi nombre es Melissa de Ciancio, soy investigadora de la Universidad de Münster en Alemania y del CONICET en Argentina, y trabajo para el proyecto Transformation and Sustainability Governance of South American Bioeconomies. Este es un proyecto que está llevado adelante por las universidades de Münster. Aquí tenemos al coordinador que ya se presentará en su momento, Jorge Celare, y a Karen Siegel, perdón, al revés, la Universidad de Münster y la Universidad de Bonn. La Universidad de Münster tenemos a la coordinadora, Karen Siegel, aquí presente, y ahora en un ratito le voy a dar la palabra a ella, y de la Universidad de Bonn, Jorge Celare, que también nos acompaña. Además es financiado por el Ministerio Federal de Agricultura y Alimentos de Alemania. Y además quiero aprovechar este momento también para agradecer al equipo de investigación que también nos acompaña aquí, que nos ayudó en la realización de este seminario, y especialmente a Pablo McLean, mi colega de la Universidad de Bonn, que estará acompañándome en la moderación del evento. Bueno, en el marco del proyecto, lo que nos propusimos con este seminario virtual o webinar es convocar a expertos y expertas de la región para conversar sobre las posibilidades y desafíos que tienen los países de Sudamérica para el desarrollo de redes de innovación. Es por eso que hoy contamos con la presencia de estos 3 expositores que no tenemos dudas de que nos darán importantes insumos e ideas para pensar el presente y futuro de la bioeconomía en la región. Ahora les voy a contar. Isabel Marín lamentablemente no va a participar, se excusó por una cuestión de salud, así que por eso digo que vamos a ser 3 participantes, a diferencia de lo que figuraba en la agenda. Y ahí les quiero recordar que contamos con traducción simultánea y que pueden traducción simultánea. El canal de idioma que deseen, en inglés, portugués y español. Y bueno, les recuerdo nuevamente que el webinar va a ser grabado y estará disponible posteriormente en nuestro sitio web, que más tarde compartiremos. Ahora, y para no ocupar mucho más del tiempo, sabemos que es tirano y que además los Zoom se hacen largos a veces y Without further ado, quiero darle brevemente la palabra a los líderes del proyecto, en este caso a Karen Siegel, la coordinadora del proyecto en la Universidad de Münster, que van a hacer una breve introducción al mismo, y luego de eso vamos a pasar a las intervenciones de nuestro expositor y expositoras, y cerraremos con una ronda de preguntas y respuestas que pueden ir agregando ya en el chat abajo, donde dice Q&A en el Zoom. Creo que ya a esta altura todos conocemos el sistema de Zoom, estamos muy familiarizados,
Así que ahí abajo pueden ir dejando sus preguntas, consultas, comentarios, pueden ir presentándose si quieren, ya vimos algunos saludos y presentaciones, así que siéntanse libres de usar esa casilla. Nosotros vamos a ir recolectando las preguntas que vayan surgiendo para después transmitirlas, y los expositores también pueden ir leyéndolas. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros hoy, y le doy la palabra ahora sí a Karen. Bueno, aquí estoy. ¿Pueden escucharme? ¿Funciona? Sí. Bueno, bienvenidas, bienvenidos también de mi parte. Bueno, como ya dijo Melissa, el proyecto Sabio tiene 2 grupos de investigación. Uno en economía ambiental y agrícola, en la Universidad de Bonn, que está dirigido por Georges Celare, y después mi grupo en ciencias políticas en la Universidad de Münster. Y quiero decir un poco más sobre el proyecto. Tenemos 3 líneas de investigación y preguntas generales. Primero, ¿en qué condiciones puede la bioeconomía desarrollarse de manera sustentable? Después, ¿cuáles son los mecanismos de gobernanza más efectivos para la promoción y la regulación de las transformaciones en la bioeconomía? Y tercero, ¿cuáles son los efectos de las diferentes políticas y tecnologías asociadas a la bioeconomía sobre las dimensiones sociales y ambientales? Bueno, después cada grupo y también cada investigadora, cada investigador está desarrollando su propia agenda de investigación dentro de este marco global. Si quieren saber más, aquí tenemos el sitio web del proyecto. Y un último comentario: el punto de partida del proyecto es que la bioeconomía no es automáticamente sustentable, y entonces es fundamental investigar cómo se puede imaginar y desarrollar una bioeconomía sustentable que tenga en cuenta dimensiones ambientales y sociales y presta atención a diferentes perspectivas y puntos de vista. Y eso también incluye una inserción sostenible en la economía global, que es el tema de este seminario hoy. Y como Melissa ya dijo, tenemos un excelente panel de expertos, y entonces yo también quería agradecerles mucho por las presentaciones. También quería agradecer a Melissa por la dirección de la organización de este seminario, y a todo el equipo de Sabio, y también las intérpretes que hacen el trabajo ahora. Muchas gracias por la participación y que disfruten de las discusiones. Bueno, muchísimas gracias. Me sumo a todos los agradecimientos de Karen. Bueno, creo que estamos en condiciones de darle la palabra a nuestros expertos, que es a quienes vinimos a escuchar hoy, no a mí. Así que ya quiero darle, vamos a comenzar con la presentación de Victoria Santos. Victoria es del Instituto Clima y Sociedad y ex miembro del Instituto Senaí de Innovación en Biosintéticos y Fibras de Brasil. Victoria, si querés compartir tu presentación. Y ya te doy la palabra. Perfecto, te escuchamos gracias. perfecto. ¿Sí? Qué bueno. Es que no estoy con mis audífonos que están bien. Entonces, bueno, es un gusto estar acá con ustedes. Me llamo Victoria, como la Melissa ha dicho. Yo he sido invitada en cuanto participante de una red de innovación del Instituto Senai de Innovación en Biosintéticos y Fibras. Voy a hablar de eso para ustedes. Y hoy día yo soy coordinadora de descarbonización industrial en el Instituto Clima y Sociedad. ¿Ok? Entonces
tengo un tiempo ahí trabajando con el área de bioeconomía acá en Brasil, entonces voy a hacer una presentación rápida para ustedes, así de cómo está esta visión de red, de nuestros hechos. Y bueno, estoy ahí abierta para que, bueno, hagan sus preguntas. Voy a presentar en portugués, no voy a hablar en mi portugués, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla. Déjame ver si ustedes la ven. Yo perdí mi presentación ahora, por Dios. Ok. Y ahí pueden hacer preguntas por mientras, no pasa nada. Está bien. Compartiendo, ¿cómo está ahora? Perfecto, ahí vimos perfecto. Sí, Ujú. entonces está bien. Bueno. Primeiramente, então, bom dia aqui no Brasil, boa Buenos tarde. días para Brasil. Y estoy muy feliz con la invitación y el tema, que es sumamente relevante para Brasil y para Latinoamérica, sin duda. Tenemos que discutir y proponer temas de gobernanza para cerciorarnos de que la bioeconomía conlleve desarrollo para el país y la región. Les voy a presentar la visión de redes de innovación en Brasil. Primero les hablo del tamaño del país. Brasil alberga el 20% de la biodiversidad del planeta. Es un país que es un continente sumamente diverso y es uno de los principales players globales en el agronegocio. Y se trata aquí de un punto sumamente importante, porque la participación en el agronegocio se debe sobre todo a la exportación de commodities, y eso lo ponemos en telón de juicio en el desarrollo de la bioeconomía. Aquí en Brasil hay 6 biomas que conviven de manera armoniosa y cada uno de ellos plantea sus desafíos y sus oportunidades. Cuando pensamos en Brasil, pensamos en diversidad y posibilidades. Brasil es sumamente rico en biodiversidad, en territorio, es un player muy importante en el agronegocio y es asimismo un player tradicional desde el punto de vista del uso del concepto de biorefinería, que se dio con un concepto moderno, pero la agroindustria brasileña puede entenderse como biorefinería. Y tenemos aquí agroindustria que desde una materia prima obtienen varios productos distintos y ellos se están perfeccionando en el tiempo. Aquí tenemos biorefinería de caña de azúcar, que además produce electricidad, alimento balanceado para animales, cosméticos, biogás y hoy por hoy hidrógeno también. Se piensa desde la biorefinería de caña de azúcar, celulosa, papel, además de ello produce electricidad y lignina, que es un componente de la biomasa con varios desarrollos. Y hay otras biorefinerías, entre ellas la de naranja. Además del jugo concentrado, del lavado de la pulpa, se produce licor concentrado, limoneno y otros aceites esenciales. Aquí son 3 ejemplos, pero tenemos la industria de la soja y otras en Brasil que también pueden considerarse como biorefinería en una etapa que necesita avanzar para asegurarnos de una agregación de valor y de una cadena sostenible y progresista.
Además de esta visión un poco más tradicional e histórica en Brasil, tenemos también todo un potencial que no se ha explorado y se basa en la exploración de la biodiversidad en Brasil. Por ejemplo, en la cadena del açaí, del coco de açaí, el 80% del total de açaí que se procesa se convierte en residuo, lo que es un gran problema en el norte de Brasil. En la cadena del corazón de palma es igual. Y cupuaçu también, una fruta. Se trata de cadenas cuyo desarrollo ya es tradicional en el ámbito de los alimentos, pero tienen un potencial no explorado en términos de los productos, así como de sus residuos que generan problemas para las comunidades. Y es necesario tener una mirada más estructurada, coordinada y estratégica sobre ello. Así como vemos en esas tres cadenas del norte de Brasil, del bioma amazónico, oportunidades equivalentes se encuentran en varios otros lugares de Brasil. Aquí está la lista de residuos de cadenas estructuradas que necesitan aplicaciones de más valor agregado. Aquí está la lista: las semillas de açaí, las talas de árboles. En el centro oeste tenemos el bagazo de caña, el residuo de maíz, residuos de algodón, de eucalipto, varios. Las oportunidades se multiplican en todo el país y hay que entender qué porte tienen esas cadenas, cuál es su nivel de productividad, cuáles son las condiciones de producción de los productores, qué oportunidades, aplicaciones, mercados, qué tecnologías podemos usar para explorar de manera más rentable desde los puntos de vista económico y sostenible todos esos residuos. Hay estudios que plantean las oportunidades de las cadenas. El más antiguo, la Asociación Brasileña de Bioinnovación, dice que hasta el 2030, si explora únicamente la cadena convencional, puede generar unos 392.000 millones de dólares para su PIB, en papel celulosa, caña de azúcar, naranja, soja, y además, si ampliamos un poco más, incluyendo las proteínas alternativas, por ejemplo, varias aplicaciones de fibras, podemos llegar a casi 400.000 millones de dólares anuales en el país en el 2050, con un impacto hacia el escenario de la temperatura, o sea, el incremento de 1.5 grados Celsius hasta el 2050. O sea, el potencial de Brasil es inestimable. Tenemos que trabajar esa gobernanza, esa visión del país y el desarrollo tecnológico que necesitamos, la inversión que necesitamos para alcanzarlo. Desde el punto de vista de la diversidad molecular y química brasileña, que puede ser de hasta 5 veces más grande de lo que nosotros conocemos en términos de moléculas químicas reconocidas en estudio y aplicación, o sea, eso en relación con la biodiversidad. El país, además, por su pujanza, tiene una serie de redes de innovación, tiene un ecosistema de innovación que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo, pero que aún ofrece una serie de oportunidades que les presentaré ahora. El ecosistema de innovación de Brasil hoy está planteado aquí. Está formado como los ecosistemas tradicionales del gobierno, agencias de fomento, universidades, todo el ecosistema de startups, de aceleración y las industrias. Y recientemente, y digo recientemente porque esto ocurre desde hace 10 años, está recién empezando, esta red de organizaciones de innovación que favorece ese ecosistema, llevando ese desarrollo que ocurre en las universidades al mercado, apoyando a la industria en su potencial de innovación.
Ese ecosistema de innovación tiene diferentes actores que se desempeñan de maneras diferentes a lo largo del proceso en esta hoja de ruta de desarrollo tecnológico. Básicamente tenemos al gobierno desempeñándose en esta área de investigación básica, que es lo tradicional. Necesitamos más inversiones. No es posible pensar en una bioeconomía avanzada, en una bioeconomía competitiva y que genere desarrollo y que genere mejores empleos en el país, sin pensando solamente en inversiones privadas. Nosotros realmente necesitamos un papel protagónico del gobierno. En las TRLs de 3 a 6, nosotros ya tenemos escalas piloto que están midiendo, tenemos pruebas de concepto, tenemos las unidades EMBRAPI, los institutos de innovación y en el área de mercado. Nosotros ya tenemos un protagonismo más grande de la industria con institutos SENAI de tecnología, que son institutos dirigidos a la certificación, metrología, no tanto en el área de desarrollo. Y nosotros aquí tenemos inversores, corporate ventures, etcétera, que participan en las financiaciones de esa etapa del desarrollo tecnológico. Y aquí tengo las redes de innovación en Brasil y su ubicación. Ella, TRL2 más básico, hasta la entrada al mercado, concentrándose en los TRLs intermedios, que el llamado Valle de la Muerte de la Innovación Tecnológica es donde las mayores inversiones son necesarias para que realmente haya atracción y se pueda llegar al mercado. En el ámbito de la bioeconomía, nosotros tenemos dos redes principales, la red MCTI EMBRAPI de innovación en bioeconomía a partir de este año y la propia red de los institutos SENAI de innovación. La red MCTI EMBRAPI tiene 28 unidades, son unidades EMBRAPI. Esas unidades tienen ya 340, 350 proyectos en bioeconomía, 340 empresas beneficiadas y casi 400 millones de reales en inversiones, 150 proyectos concluidos y 78 pedidos de propiedad intelectual. Es una red que se constituye trayendo toda esta pujanza, toda esta potencia que la Embrapi, la empresa brasileña de innovación y tecnología industrial, aporta. Tiene el objetivo de unificar las unidades que son con la industria para que nosotros podamos abordar temáticas que son muy importantes para ese sector. Está posicionada en TRL 3 a 6, 7 y se constituyó a partir de una encuesta, de un estudio con más de 100 industrias de Brasil que se desempeñan en esta área de bioeconomía. Además de esto, tenemos la red de institutos SENAI de innovación. Un segundo, por favor. La red de institutos SENAI de innovación se creó en el 2012 y tiene institutos como Biosintético, Instituto SENAI de Innovación de Química Verde, de Biosintéticos y Fibras, Electroquímicos, acá en el sur. Entonces es una red que está diseminada en todo el país y tiene institutos centrados en el área de bioeconomía. Esta red de institutos de innovación del SENAI tiene su propia cartera de fomento a proyectos tecnológicos con la industria y también le presta apoyo a la industria. Las redes de los institutos SENAI trabaja principalmente apoyando el desarrollo tecnológico de la industria. Y esto está totalmente en línea con la visión de innovación en términos de alianzas
público-privadas. Nosotros aquí vemos un protagonismo muy grande de los institutos SENAI de innovación en biosintéticos y fibra. Fueron creados en el 2016. Hay más de 100 investigadores, 13 pedidos de patentes, softwares registrados y más de 4 productos en el mercado. Ese es el principal objetivo de las redes de innovación en bioeconomía en Brasil, que es trasladar ese desarrollo que ocurre en el TRL más básico, llevándolo al mercado, trayendo empleos más cualificados, etcétera, y ayudando a desarrollar alianzas nacionales e internacionales para que nosotros podamos conseguir construir una pauta de innovación para la bioeconomía que va más allá de la exportación de commodities. Bueno, voy a detenerme aquí. Quiero subrayar que a pesar de los avances, necesitamos tener una visión más amplia en términos de visión de Estado en Brasil para que podamos entender qué tecnologías son cruciales, cuáles son las tecnologías en las que Brasil es competitivo, cuáles, en qué tecnologías hace sentido que el gobierno invierta en términos de competitividad y tener ese efecto multiplicador para la industria para que se consiga avanzar continuamente y no solamente por pulsos puntuales, pero que sí consigamos avanzar permanentemente teniendo calidad de empleo y también alcanzando la calidad en el desarrollo socioambiental en Brasil. Era eso lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Victoria. Realmente muy interesante todo, la presentación visualmente y todo lo que nos comentás de Brasil. Creo que, bueno, abriste un montón de cosas súper interesantes para discutir después. En el mientras tanto, les vuelvo a recordar a nuestros participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y de hecho, si quieren hacer alguna intervención hablada, pueden solicitarme la palabra por el chat y también puedo habilitarlos para que intervengan hablando. Así que voy tomando nota de eso si quieren ir avisándome por esa vía. Ahora sí, ahora le vamos a dar la palabra a Isabel Bortagaray. Isabel es de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República en Uruguay. Isabel, si querés compartir tu presentación y ya te doy la palabra. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todo el equipo de Sabio por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, pero no en la presentación. Ahora sí. Ahí. A ver, ya te aviso. ¿Sí? No, vemos el PowerPoint. Sí. A ver, ¿por qué? Bueno, acá a ver si lo logro acá. ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Voy a checar esto, minimizar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto para mí estar presentando avances de un par de proyectos de investigación en los que estoy participando. Entonces, la presentación es sobre bioeconomías para un desarrollo humano sustentable en el noreste de Uruguay. ¿Qué rol para el conocimiento y la innovación? Esta presentación es parte, como decía, de un proyecto y es con mi colega Amalia Stuldrer, que creo que está también participando dentro del público. A ver si puedo pasar. Ahí. Bueno, la presentación va a intentar tocar algunos temas en el tiempo que tengo.
Primero, como punto de partida y encuadre para reflexionar sobre esto, como les decía, la presentación se inspira concretamente en dos proyectos de investigación. Uno concluido, que es el del Corredor Norte-Centro-Sur de Aceleración de Conocimiento, y otro que es un proyecto que tiene un título largo, que ahora lo incluyo en la próxima diapositiva, que se centra en el tema de la bioeconomía en el noroeste del país. Luego voy a tocar brevemente, presentarles el contexto de la región a la que voy a hacer referencia, que es la región noreste del país, algunas pinceladas sobre el desarrollo económico de la región y la matriz productiva nacional. Luego voy a centrarme en algunos aprendizajes de estos dos proyectos, plantear algunos aspectos en relación a las necesidades de coinnovación a nivel público-privado, y luego cerrar la presentación con algunas preguntas. Entonces, como les decía, son dos los proyectos que inspiran la presentación. Uno que es el que está en curso, que es un grupo grande, un equipo grande de trabajo de distintas disciplinas. Todos somos docentes de la Universidad de la República, y el proyecto se llama ¿Es la bioeconomía una estrategia plausible de desarrollo humano sustentable para el noreste de Uruguay? Una discusión teórica, conceptual y bases empíricas para su implementación. Ya hicimos, en el contexto del proyecto SABI, hace un año justamente hicimos una presentación, así que de alguna manera esto es una continuidad de aquella. Y como les decía, un segundo proyecto que sí fue concluido, que financiado por el PNUD, que buscaba entender, digamos, las dinámicas del corredor norte-centro-sur de aceleración de conocimiento, caracterización y análisis desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Entonces, para ir... Ahí. Estos dos proyectos tienen abordajes metodológicos distintos. En el de bioeconomía, que está en curso, tenemos integramos un abordaje cuantitativo y cualitativo. Básicamente estamos a nivel cuantitativo estableciendo las dinámicas de especialización productiva en el territorio, aproximada por la localización del empleo, y un abordaje cualitativo que involucra un mapeo de actores, grupos focales y entrevistas en profundidad. El otro proyecto, el corredor, hicimos 55 entrevistas a empresas en la región y 27 encuestas a organizaciones. Entonces, para hablar un poquito sobre el contexto de la región noreste del país, es una región extensa, muy extensa en área, con baja densidad de población, que presenta un rezago socioeconómico, digamos, sobre todo en términos de indicadores sociales. Es una región rezagada, con un desarrollo regional y un índice de especialización productivo rezagados, como decía, aunque es una región muy dinámica en términos de crecimiento productivo. Es muy vulnerable, con un proceso de despoblamiento rural fuerte, extranjerización de la tierra y dinámicas de frontera. Es una región que tiene límite con Brasil, pero como les decía también un gran dinamismo económico. Y con fuertes disparidades y heterogeneidades, transformaciones productivas. Por ejemplo, en la región se está instalando la segunda planta de UPM, que es una de las mayores inversiones del país. La región también ha sido testigo, digamos, por suerte, de un aumento sustantivo de la oferta de investigación y formación universitaria, digamos, fuertemente vinculado a un proceso de descentralización de la Universidad de la República, con creación de campus interinstitucionales que involucran a otros actores también vinculados a la producción de conocimiento, como son INIA, como es la Universidad Tecnológica, como es la UTU, y también a organismos como el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, esta es, digamos, la región de la que estoy haciendo referencia, es esta región aquí, perdón que no la señalé, que como ven tiene un nivel de rezago importante en términos socioeconómicos. Entonces, solo para poner un contexto un poquito más amplio, el Uruguay es un país que depende fuertemente de recursos naturales, con un fuerte peso del agro en general y la ganadería en particular, y el sector forestal, que también ha crecido sustantivamente su participación en el Producto Bruto. Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender a partir del proyecto, primero del proyecto Corredor, que es el proyecto concluido? Bueno, tenemos en la región una trama de conocimiento densa, sobre todo a nivel de producción de conocimiento, con capacidades acumuladas y en particular vinculado al área de la forestación.
esta trama densa también se alimenta de una ampliación sostenida, como recién mencionaba, de la oferta de apoyos a la investigación desde distintos ámbitos, con una oferta de formación que está distribuida en el territorio, con colaboraciones interinstitucionales y también internacionales, dado el vínculo con Brasil por la frontera, con una especialización en la producción forestal y algo de oferta de formación en turismo, que era una de las áreas que miraba este proyecto en particular. El proyecto Corredor miraba la forestación, la logística vinculada a la forestación y el turismo. Y también encontramos una localización de programas de apoyo empresarial, como por ejemplo los centros PYME de la Agencia Nacional de Desarrollo. En base a la encuesta a organizaciones de investigación y formación, vemos que desde los grupos de investigación hay una alta vinculación con empresa, en relación a actividades de investigación, asesoría técnica, formación y desarrollo. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que está también radicado en la región y que es parte de uno de los campus que se ubica en la región interinstitucionales, tiene una fuerte vinculación con las empresas forestales, y la Universidad de la República de alguna manera amplía ese enfoque, incluyendo también vínculos fuertes con aserraderos. También hay vinculación con otro tipo de organizaciones, como asociaciones privadas, otras organizaciones de investigación y formación, gobiernos locales, centros pymes, como decía, para asesorías técnicas, actividades de formación e investigación. Desde los equipos vinculados a la producción de conocimiento se perciben obstáculos en la vinculación con las empresas, en relación a las dificultades de entendimiento, falta de espacios para comunicarse y problemas para dedicar tiempo a las actividades de enseñanza e investigación. También se perciben obstáculos en vinculación con otras organizaciones que tienen que ver también con la dificultad de entendimiento y el tema del tiempo. Y faltas de espacios de encuentro donde facilitar estos procesos de interacción y de comunicación, y escasa información sobre otras organizaciones. Desde las empresas, lo que vemos es una relativa... A partir do ponto de vista das empresas, o que vemos é uma demanda relativamente baixa de conhecimento, uma baixa taxa de vinculação entre empresas de outros setores, os vínculos são com o mesmo setor, e maior vinculação do setor florestal-madeira e baixa taxa de vinculação com outras organizações. Os obstáculos que as empresas percebem, e isso é interessante, que é baixa a percepção de obstáculos. A maioria das empresas consultadas não percebe os obstáculos que tem para cooperação em termos de pesquisa, desenvolvimento, assessoria técnica. E há pouca demanda de apoio público, principalmente assessoria e investimento, a aprovação de lei de investimentos, e tem falta de informação sobre as organizações que trabalham no território. Este é um fator comum em várias áreas, falta de informação sobre as organizações da região. E que podemos aprender sobre o projeto Bioeconomia no nordeste do Uruguai? É no projeto que estamos trabalhando, que termina no primeiro semestre do ano que vem. A primeira coisa que aparece com muita força é a necessidade de aludir ao conceito de bioeconomias, no plural, e a necessidade de contextualizar como un concepto polisémico y muy complejo. También la necesidad de arraigarlo en las dinámicas territoriales, y a nosotros nos importa este enfoque de las bioeconomías como un enfoque instrumental. Nos importa la bioeconomía como estrategia para el desarrollo humano sustentable. Entonces, de alguna manera, esta direccionalidad de la bioeconomía en su carácter instrumental es algo que digamos, nesse sentido, estamos problematizando nos ayuda a pensar como estrategia de desarrollo humano sustentable. Aparece con mucha fuerza la preocupación por la sustentabilidad, la necesidad de adjetivar a la bioeconomía, ¿no? La bioeconomía por sí misma puede no ser sustentable. Y esto teniendo en cuenta que, digamos, dando lugar al reconocimiento y al espacio para las tensiones, o sea, la sustentabilidad que la concebimos en su definición como un concepto integral a nivel de la vida, digamos, de la sustentabilidad, de la puesta en marcha de la sustentabilidad, vemos que existen tensiones y que la integralidad de las dimensiones no funciona tan armónicamente.
También le damos, digamos, el proyecto le da mucha importancia a la perspectiva desde los actores, y lo que vemos son, digamos, tenemos un enfoque de dinámicas sectoriales, pero atravesadas por cuestiones de gobernanza, conocimiento e innovación. Entonces, algunos, digamos, resultados que estamos alcanzando en base a la parte, digamos, al abordaje cualitativo que está en marcha, para compartir con ustedes, bueno, en base al trabajo con los grupos focales, hemos hecho dos grupos focales, uno vinculado al ámbito más económico-productivo y otro vinculado al ámbito socioambiental. Después vamos a hacer una serie de entrevistas en profundidad. Aparece con fuerza el tema del problema de la sustentabilidad. Como les decía, o sea, es necesario adjetivar la bioeconomía, pero bueno, de cómo hacemos para conectar, digamos, sustentabilidad y bioeconomía. Y estas tensiones que les planteaba entre las dimensiones, una dificultad sobre todo para valorar la dimensión social de la sustentabilidad, y aparece la mirada de la sustentabilidad con énfasis en la producción, no tanto en el consumo. Entonces son tensiones como en distintos planos. Por un lado, en la integración de las tres áreas de la sustentabilidad, ¿no? Lo social, lo ambiental y lo productivo, y por otro lado, lo productivo versus el consumo. Vemos también que en general surgen miradas parciales con preeminencia en las perspectivas sectoriales, y la sustentabilidad cuando aparece también como mirada parcialmente, ¿no? Vinculada al sector al que estamos haciendo referencia. A nivel del relato aparecen problemas de insustentabilidad y, digamos, de alguna manera se adjudican estos problemas a la falta de educación, ¿no? De prácticas insustentables. Vemos también que surge una cuestión vinculada a la formación universitaria de los profesionales y cuán actualizada está o cuán desactualizada está para pensar estos temas en este sentido. A nivel del segundo grupo focal, el socioambiental, también vemos el problema de la sustentabilidad como digamos, un tema que es necesario problematizar, y surge esta pregunta de, bueno, ¿en qué medida la introducción del prefijo bio a la bioeconomía realmente supone un verdadero cambio en modelos de producción y consumo? ¿Cuánto hay de marketing? ¿Cuánto hay digamos, cuánto quedan las ideas? ¿Cuánto hay realmente de transformación? Perdón por el ruido de la sirena. No sé si me van escuchando bien. Espero que sí. Sí, perfecto, Isabel. No se escucha la Gracias. sirena. Bien, entonces, también surge esta cuestión sobre la bioeconomía, bueno, digamos, en qué medida es un avance en la dimensión vital de la economía, ¿no? Como la economía aparece, digamos, hay una referencia que es algo así como la economía aparece como algo tan duro, bueno, la bioeconomía de alguna manera le da como vida, ¿no? Nos acerca a la economía, y pensarla como una nueva forma de vivir desde la vida, ¿no? Llegar como a otra forma de civilización desde la vida. Luego surge el tema, bueno, de cómo, o sea, también así como necesitamos adjetivarla, la bioeconomía vinculada a la sustentabilidad, también necesitamos anclarla en el uso de conocimiento e innovación. Entonces, sobre todo, digamos, en el contexto de Uruguay y de la región también, de que no tenemos sectores productivos que sean fuertemente demandantes de conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para anclar a la bioeconomía con el conocimiento? Digamos, anclarla en el sentido de arraigarla al conocimiento y a la innovación. ¿Cómo se conjugan estas distintas formas y propuestas? ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, bioeconomía y agroecología? Hoy vemos que, digamos, hay una cierta percepción de que en la academia falta conocimiento sobre agroecología, y falta también una visión del rol de los servicios ecosistémicos. Luego, otra cuestión que surge es, bueno, ¿cuál es el alcance del cambio, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega ese cambio? Así como un poco la primera pregunta que planteaba, ¿no? ¿En qué medida estamos hablando realmente de una transformación profunda de las formas de producción y consumo? ¿Son nuevas políticas? ¿Son nuevos nombres para viejos conceptos? ¿Cuánto hay de moda en todo esto? Digamos, otras cuestiones que surgen, bueno, tiene que ver con los desafíos normativos y legales, sobre todo para justamente aquellos emprendimientos y prácticas que buscan estar estrechamente conectadas a la sustentabilidad ambiental, se encuentran con barreras normativas y legales fuertes. Es necesario pensar un espacio que reúna a los distintos actores,
Y ahí el desafío es, bueno, cómo generamos esos espacios, qué alcances le damos, qué objetivos les imprimimos, ¿no? Y después falta información, faltan datos, el tema de la información y los datos es un capítulo también sobre este tema, por ejemplo, a nivel de impactos, ¿no? de impactos de transformación, o sea, qué impacto tiene cambios en las prácticas productivas, por ejemplo, y en un tema en particular es sobre cambios en la biodiversidad, luego de impulsar cambios productivos. Entonces, digamos, como para ir cerrando, surge esta necesidad de encontrar espacios de conocimiento y con innovación que vinculan lo público y lo privado, y la interinstitucionalidad, ¿no? Y también, digamos, me parece importante incluir, siempre hablamos de, bueno, la vinculación academia-sector productivo, y parece importante también traer a las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo dado el tema que estamos hablando y la importancia de la sustentabilidad en todo esto. Hay algunos ejemplos que se plantean. Hay un proceso ahora de instalación del Centro Tecnológico de la Madera en Tacuarembó, que es un esfuerzo público-privado, y también dentro de poco tiempo se va a instalar otro cercano a la región, en Paysandú, que es un centro de innovación. Entonces, bueno, digamos, en alguna medida esto es una oportunidad para pensar, bueno, qué características le damos a estos centros, ¿no? Cómo, más allá de que sean, de alguna manera, bueno, el diseño del esfuerzo público-privado está dado, y la cuestión sectorial también, bueno, pero cómo generamos, de alguna manera, cómo rompemos esos silos que existen, ¿no? Sectoriales, y los imbuimos de la cuestión de conocimiento y la sustentabilidad, como planteaba antes. Bueno, también los fondos de investigación sectoriales con énfasis en la sustentabilidad también parecen una oportunidad interesante para fortalecer esta cuestión de conocimiento y co-innovación de lo público y lo privado, pero con énfasis en la sustentabilidad. Digamos, esto como más a nivel propositivo. Entonces, para dejar algunas preguntas planteadas. Pensando, digamos, o apuntando a la bioeconomía para un desarrollo humano sustentable basada en conocimiento e innovación, que nos surge la pregunta, y aquí traigo de alguna manera la cuestión de la política, ¿no? Y sobre todo la política de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo hacemos para que sea constitutiva de las políticas sectoriales, por ejemplo de la bioeconomía, por ejemplo de lo ambiental? Ahí tenemos fuertes desafíos en el país a nivel de la gobernanza del sistema. De alguna manera la política de ciencia, tecnología e innovación se piensa como una política, digamos, como un ámbito de político en sí mismo, y no tanto como un espacio transversal para alimentar al resto de los sectores. Ese es un desafío a nivel de gobernanza que tenemos. Luego vemos que tenemos una trama densa territorialmente en términos de vinculaciones productivas, pero menguada presencia de acciones de política de ciencia, tecnología e innovación. Básicamente lo que encontramos es el arraigo de la universidad, ¿no? Y de la oferta de conocimiento, por ejemplo de línea, pero no encontramos que las estas políticas nacionales como la de ciencia, tecnología e innovación aterricen y digamos, tengan como un entramado propio de los territorios. Y algo parecido encontramos para lo que tiene que ver con la sustentabilidad en un sentido integral, pero también en particular con la cuestión ambiental. Entonces falta una visión compleja y articuladora de la sustentabilidad que de alguna manera que se establezca como en el corazón de estos esfuerzos y procesos de política más económica. Así que bueno, muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo, muchas gracias, y bueno, bienvenidos los comentarios y las consultas. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Isabel, también creo que muy interesante, y aparte de empezar a ver las posibilidades de comparación entre los casos, me parece que nos trae mucho para pensar. Bueno, y ahora sí le voy a dar la palabra a la mirada más regional. Contamos con la presencia de Rafael Anta, de la Oficina de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, Rafael. ¿Querés compartir Gracias, tu Melissa. presentación? Voy a compartir. Dale. Gracias, Melissa, Karen, y sobre todo, bueno, gracias por organizar este seminario y por invitarme. Bueno, yo soy Rafael Anta, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Voy a dar un disclaimer: yo no soy ni economista ni experto en política, soy ingeniero
en informática y ahora les contaré un poco de mí. Pero quería empezar diciendo que para mí va a ser muy difícil decir algo interesante después de las presentaciones de Verónica y de Isabel, que me han encantado y me han provocado muchos pensamientos que yo comparto. Yo voy a dar una mirada, como decía Melissa, regional, con algunos detalles después en los desafíos que desde el BID estamos viendo. Y quería empezar por provocar un poco a los que nos están escuchando y viendo aquí, ¿no? Utilizando un poquito la invitación que han preparado del seminario, hablando de la bioeconomía global de alta tecnología, yo quiero compartir un detalle. La mitad de mi vida profesional la he dedicado al mundo de las tecnologías digitales, tanto en la industria como desde el BID. Y he visto esto como una película. Yo he trabajado en todos los niveles posibles de la industria digital y también a nivel de política pública y he visto cómo el tren se perdía. Esta es una revolución que algunos dijimos, eso es importante, hay que subirse a este tren, hace falta conectividad, hace falta herramientas y hace falta habilidades. Y en América Latina, excepto algún país que más o menos lo vio venir, todo el mundo miró a otro lado, ¿no? Y en los últimos 4 o 5 años, cualquier problema que hay en América Latina se resuelve con una impresora 3D o con blockchain o con un dron. Y si vemos la bioeconomía como la revolución tecnológica de hoy, y América Latina parte con ventaja, porque tiene biodiversidad y tiene biomasa, la pregunta que nos hacemos es si este tren lo va a perder. Y hablaré de esto al final del tren. Yo no sé si lo va a perder, pero hablaremos del tren y a qué velocidad va. Bueno, contexto regional. Antes, bueno, un detalle que no quiero olvidar, la bioeconomía se caracteriza por muchos factores, pero solo quería tocar 4 que todos ustedes saben. La biomasa y las infraestructuras son locales. La regulación es nacional. El I+D es internacional. Se mueve en redes globales internacionales. Y el comercio de biomasa o de sus derivados también es global. Entonces, las respuestas de política deben ser conscientes de esos niveles y ver cómo apoya diferentes iniciativas para que sean compatibles. Contexto regional, no digo nada que sea nuevo. Hay 2 países claramente pioneros a distancia del resto, que son Brasil y Argentina. Son 2 imperios. Bueno, creo que Verónica lo contó muy bien y no, perdón, Victoria lo contó muy bien y no tengo nada que añadir. Creo que detrás de Brasil y Argentina viene Colombia. Colombia es un país que está mirando la bioeconomía desde hace años y en los últimos ha empezado a reaccionar y ya tiene una política y una estrategia en bioeconomía, quizás con un financiamiento muy modesto, pero este tema ya está en la agenda. Después creo que viene Uruguay y Costa Rica, que son 2 países que han empezado a trabajar con mucho estímulo en su política pública en los últimos años y con diagnósticos muy interesantes para dar pie después a planes de acción. Incluso Uruguay es parte de este piloto con la FAO para adoptar indicadores y medición de la bioeconomía. Después viene México y Ecuador. Son 2 países que hace tiempo que quieren tener una política en bioeconomía y recién están empezando a hacerla. Y después está Perú, que da mensajes en los que quiere trabajar con bioeconomía, pero si uno sale a buscar algún documento que diga esta es la política de bioeconomía de Perú, yo no lo he encontrado, por lo menos. Y llama la atención o sorprende que después no veo ningún país más que esté trabajando en esto. Por ejemplo, Chile, Paraguay, Bolivia, etcétera. Entonces, destacaríamos que en este escenario de los países, unos más avanzados y otros vienen detrás, ya vemos que hay políticas encima de la mesa, algunos tienen planes de acción, pero el presupuesto asignado es muy bajo. Es muy bajo y todavía es más una declaración de intenciones que no una política ejecutiva. Y bueno, lo mencionó antes Isabel, las políticas de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación,
son las que al final están dando una gran parte de los apoyos a los esfuerzos de I+D, a los apoyos de emprendimiento y a fomentar la innovación empresarial en este campo. Un detalle muy importante, que lo dejo aquí para después, por si salen las preguntas o las reacciones, es que algunos países la política está liderada por los ministerios de Ciencia y Tecnología, como es el caso de Brasil o de Costa Rica o Colombia, y luego hay países donde este tema está liderado desde los ministerios de Agricultura, como es el caso de Uruguay, por ejemplo, y México también. En el caso de Ecuador es especial, es desde el mundo del ambiente. Obviamente, en todos los países, estos ministerios, sea cual sea, organiza comités más amplios donde involucran al resto de ministerios, porque es un tema muy transversal. Involucran agricultura, energía, medio ambiente, industria, economía. Pero sí creo que los países donde el liderazgo está en el Ministerio de Ciencia tienen una mirada diferente a los países donde el liderazgo está desde el Ministerio de Agricultura. Voy a hablar solo de 3 desafíos. Hay muchísimos desafíos, obviamente, pero voy a hablar solo de 3 que representan verdaderos cuellos de botella para que emerja la bioeconomía. Si empezamos por la cadena de valor, empezando por la ciencia, por la investigación, en la bioprospección hay un gran desafío. La región, un aspecto muy positivo que encontramos es que tiene talento avanzado en ciencias de la vida, quizás no en los volúmenes de los que hay en Alemania o en Reino Unido o en Corea, pero tiene suficientes, tiene un gran talento avanzado de investigadores que se han formado en sus países, incluso han ido fuera y han vuelto, y este es un stock de habilidad. Pero después el presupuesto destinado a hacer bioprospección, que es esa actividad científica para descubrir las propiedades de una especie o de la naturaleza, es un financiamiento claramente insuficiente. Entonces, hay un discurso en el que decimos que tenemos biodiversidad, pero después no hay un discurso que acompañe esa biodiversidad, ese potencial, con el dinero que necesitamos para descubrir cuánto vale la biodiversidad. De la bioprospección que hay, hemos hablado con muchísimos centros tecnológicos o investigadores de universidades y todo el mundo reconoce que hay descubrimientos que no se acaban compartiendo con que no se puede aprovechar, lo cual es un drama. Y hay un tercer detalle que no es menor y es que muy pocos países tienen las instituciones con la capacidad para establecer acuerdos de reparto de beneficios, acuerdos ABS, utilizando las siglas del Protocolo de Nagoya. Y eso hace que se pierdan muchas oportunidades, porque hay países como Costa Rica, que aunque no sea Sudamérica, lo incluyo porque es un país nuestro. Costa Rica tiene una agencia que ya ha negociado acuerdos de ABS y los puede monitorear, y es una agencia muy pragmática. Y hay países donde dicen aquí es 50%, sea lo que sea. Y las empresas que vienen de fuera o incluso de dentro dicen, bueno, ya con esta cifra de partida ya no nos interesa explorar qué se puede hacer aquí. Entonces, los países que no tienen resuelta esta capacidad difícilmente van a poder ver desarrollos bioeconómicos basados en recursos naturales que ellos tienen. El segundo desafío, un segundo desafío que puede parecer menor, pero afecta a un segmento muy importante de la gente que se dedica a la bioeconomía, es la importación de material biológico. Los investigadores que están trabajando con moléculas, enzimas, proteínas, tejidos, fibras, lo que ustedes quieran, dependen de la importación de material biológico y reactivos. América Latina es un continente donde se producen muy pocos de estos materiales para la investigación y la ciencia. Los principales proveedores están en Estados Unidos, en Alemania, en Suiza, en Corea, Japón. Y estas importaciones son procesos a veces no claros, son complejos,
intervienen muchas dependencias, hay muchos sobrecostos añadidos y al final toma mucho tiempo. Entonces, si lo comparamos con los países que sí que tienen en su casa el material y lo consiguen en horas o días, en el caso de América Latina lo consiguen en semanas. Y si uno compara esos tiempos, la productividad obviamente está a mucha distancia. Y el último desafío del que quería hablar está un poco implícito en un diagrama que presentó Victoria, del Valle de la Muerte. Es que hemos encontrado muchos equipos investigadores que hacen investigación, que hacen pesquisa y que llegan a pruebas de concepto en su laboratorio con la métrica que uno quiera. Pueden ser mililitros o miligramos de lo que quieran producir. Y después de hacer eso en el laboratorio necesitan pasar a niveles piloto y niveles de demostración antes de salir al mundo real, donde puedan levantar el capital o puedan establecer licenciar, por ejemplo, una tecnología. Y estos investigadores en América Latina no encuentran la infraestructura, no encuentran la biorefinería para hacer eso. Y esa biorefinería cuesta mucho. Si comparamos, hacemos el paralelo con la industria digital, para emprender en el mundo del software o de Internet necesitas las habilidades, una conexión en banda ancha y contratar servicios en la nube. No necesitas infraestructura en realidad. Entonces, la inversión en capital es casi cero. Cuando hablamos de proyectos bioeconómicos, muchísimos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, necesitan acceso en infraestructura que no pueden tener como emprendedores iniciales. Entonces, este es un gran cuello de botella y está provocando que muchos investigadores que quieran emprender se vayan o a Estados Unidos o a Europa o donde puedan, porque en su territorio no encuentran las facilidades para hacer eso. Entonces, nosotros, que hacemos mucha investigación desde el banco, estamos mirando qué pasa en el mundo. Y entonces en el mundo encontramos instrumentos de política pública, programas de la Unión Europea o de Reino Unido, etcétera, que resuelven problemas que hemos encontrado en la región. Y aquí he puesto los iconos de cuatro programas que nos parecen muy interesantes por diferentes motivos, pero justamente estos dos diagramas que puedo mostraros aquí abajo, el BioBase Europe Pilot Plant y el Pilots for You, son dos programas que la Unión Europea creó para resolver el desafío de saltar del laboratorio al mundo real. El BioBase Europe Pilot Plan es un programa que es una planta instalada en la frontera entre Holanda y Bélgica, donde hay diferentes instalaciones de tipos de biorefinerías con diferentes tecnologías que cualquier emprendedor o empresa o investigador puede alquilar para desarrollar un piloto o una demostración. Y una vez lo demuestran, ya están en condiciones de salir a buscar capital o deuda para avanzar. Y Pilots for You es una iniciativa muy interesante que lo que hace es aprovecha la capacidad disponible de biorefinerías en Europa para que otros puedan alquilar ese espacio no utilizado para hacer lo mismo que en el BioBase Europe Pilot Plant. Entonces, nosotros hacemos mucha investigación con la intención de descubrir nuevas ideas o modelos o aproximaciones a los desafíos que América Latina podría tomar prestados o replicar, pero adaptar para avanzar en su bioeconomía. Y hablábamos de velocidad al principio, hablé de si se va a perder este tren o no. Y una manera muy simplista de hablar del tren es medir presupuesto y ejecución de políticas. Presupuesto que los países están asignando y la capacidad de los países de ejecutar ese presupuesto a través de programas. Y cuando uno mira las cifras y la ejecución de Alemania, ustedes que están en Alemania, pues son cifras abrumadoras, lo cual, o Reino Unido, y ahora que salió con el Brexit, pues el Reino Unido está multiplicando sus asignaciones a presupuesto para I+D y para ciencia porque ya están fuera de la Unión Europea.
o cuando uno mira Estados Unidos. Entonces, el tren está tomando mucha velocidad porque los países que se toman este tema en serio están poniendo muchos recursos. Y si América Latina quiere subir al tren, pues tendrá que poner recursos para realmente ayudar a que su ciencia avance y esa ciencia se transfiera y las industrias puedan aprovecharlo. Esto es, me quedo aquí. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Muy interesante tu presentación. Aparte de la mirada general, me parece que complementa muy bien las dos exposiciones que tuvimos de Victoria y de Isabel. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Pablo, a mi colega Pablo Maclay, que tiene algunos disparadores para la discusión, mientras les damos también la posibilidad a ustedes de hacer sus comentarios o preguntas. Ya vimos que algunas de las preguntas ya que están posteadas en el casillero, los participantes, algunos tienen comentarios personales, los pueden mirar si quieren en la casilla de Q&A. Y de vuelta, si quieren hacer alguna intervención hablada, les puedo habilitar el micrófono, así que pídanme la palabra también por esta casilla y yo voy haciendo un listadito. En el mientras tanto, le doy la palabra a Pablo, que también fue recogiendo algunas de las preguntas que ya postearon. Pablo. Perfecto, perfecto, Amelia. Vamos, si quieren, empezando la discusión, así damos tiempo a que haya más preguntas en el chat. La verdad que de mi lado, súper interesante escuchar a cada uno de ustedes. Era la primera vez que tenía la oportunidad de escucharlos y realmente me encantó, me parecieron muy buenas presentaciones. Les voy a ir haciendo, si les parece, una pregunta a cada uno de los speakers, preguntas que me fueron surgiendo a lo largo de las exposiciones, y después vamos con algunos disparadores más generales de discusión y con las preguntas del público. Arranco en orden de presentación por Victoria. Victoria, te quería preguntar, en estas redes que vos planteaste de innovación, hay una etapa, una última etapa que vos pusiste ahí bien en tu gráfico, que tiene que ver con la llegada del mercado, la posibilidad de escalar, y bueno, ahí empieza a jugar mucho, como vos planteaste, el venture capital, los bancos, las inversiones. ¿En qué medida hay, digamos, el mayor flujo de fondos en este tema en la economía brasileña viene de actores internacionales y en qué medida hay un involucramiento de los actores locales? Digo, ¿cuál es en qué medida esa red de financiamiento para que esas empresas puedan llegar al mercado depende exclusivamente de inversores brasileños o en qué medida empiezan a jugar las redes de socios e inversores internacionales? Estás muteada, Victoria. No te escuchamos. Ok, muchas gracias. Ahí sí. Yo Ahí sí. ya sí. Decía gracias por su pregunta. Voy a responder o contestar. Voy a contestar en portugués, ¿ok? En portugués. Hoy por hoy, el Brasil construyó una base robusta de inversores locales. Y cuando mostré aquella pantalla de TRL, allí vemos que hay startups evolucionando en sus negocios, como también incubadoras, grandes empresas con desarrollos tecnológicos internos. En el marco de la experiencia que yo tuve como SENAI y como actor de ese ecosistema de innovación, mayoritariamente podría decir que las inversiones son locales, son nacionales y principalmente de gobiernos junto con las empresas. Y un poco o algunos de esos inversores y fondos de venture capital en ese proceso de innovación. Y lo que Rafael nos dijo fue realmente excelente. Felicito a Isabel y a Rafael por sus excelentes presentaciones, pero este tema del interés del inversor en hard tech y hard science es mucho más difícil
innovar en hard tech, que es la bioeconomía. Entonces, hoy por hoy, en esa experiencia que tengo, el gobierno es el principal inversor junto con grandes empresas como Natura, Braskem, Petrobras, que asignan recursos para desarrollos internos, pero también para las startups, para que las startups puedan desarrollarse, desarrollar la tecnología y se vuelvan proveedoras. Muy claro. La verdad que quisiera repreguntarte, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Después, en todo caso, volvemos con algunos aspectos. Muchas gracias. Paso a Isabel. Isabel, yo quería preguntarte, en tu presentación vos hablaste de que por un lado se intenta una integración entre los institutos de investigación y el sector privado, pero por otro lado hay una visualización de obstáculos y en cierta medida eso pasa, pero en otros casos eso no termina de pasar. Te quería preguntar puntualmente cuáles son los mecanismos para los cuales, los mecanismos, digo, contractuales, institucionales, para que eso pase, y en qué medida el marco regulatorio, por ejemplo, de propiedad intelectual, influye en esto o no, o estamos en una instancia anterior y esa es una discusión que viene posteriormente. Muchas gracias, Pablo. Sí, ese tema también creo que surgió en las preguntas en el chat. Entonces aprovecho. A ver, digamos, el tema de la vinculación es un tema, como decía, es un tema medio endémico, ¿no? No solo del país, sino de la región. Tenemos sectores productivos que no, digamos, que no demandan conocimiento, que difícilmente, o sea, que hay una subvaloración del rol del conocimiento en los procesos productivos. Entonces, eso es digamos, un problema que es muy difícil luchar porque también la política ha sido más una política, históricamente la política de ciencia y tecnología se ha ubicado más del lado de la oferta, de la producción de conocimiento, y recién hace unos años, quizás unas décadas, tenemos instrumentos específicos para apoyar esta vinculación. Entonces, digamos, hay mecanismos específicos, por ejemplo, o sea, el mecanismo quizás más fácil o más usado es el tema del convenio. Lo que pasa es que ahí en general es como una visualización de conocimiento como en un rol de consultoría, ¿no? Como a muy corto plazo. Pero también pero sí hay, como yo creo que está cambiando la visualización del rol de conocimiento, y hay esfuerzos de vinculación más, digamos, más profundos, y ahí hay instrumentos específicos, por ejemplo, desde la universidad hay instrumentos de política específicos para generar estos encuentros, ¿no? Entonces, lo que se hace es, bueno, orientar las agendas de investigación hacia problemas de los demandantes de conocimiento o los potenciales demandantes. Entonces, bueno, se generan encuentros, se establecen una serie de problemas basados en conocimiento que tengan esa demanda potencial, y de alguna manera se incentiva a que los investigadores, a que la comunidad académica dé respuestas a estos problemas orientando las agendas de investigación. Entonces, esos instrumentos hay en curso y han mostrado ser muy útiles, ¿no? Para, como de alguna manera, moldear o remoldear digamos, este problema, esta desvinculación más histórica. Entonces yo creo que hay esfuerzos interesantes. El tema de la propiedad intelectual creo que aún no es un problema, digamos, no estamos como en ese lugar. También depende mucho del sector, ¿no? Digamos, el tema de la propiedad intelectual depende mucho del sector, y sí se están construyendo capacidades. O sea, recientemente hubo un ejemplo bien interesante de digamos, un proceso que termina como en un acuerdo de propiedad intelectual, que es un proceso muy feliz, y que yo creo que se van generando capacidades en ese sentido, pero creo que ese no es el problema en este momento. Bueno, muy clara, Isabel, tu respuesta, muchas gracias. Y bueno, voy a pasar a hacerle una pregunta a Rafael, así después, Meli, pasamos a las del público, que ahí están llegando bastantes preguntas. Bueno, Rafael, tengo una consulta para vos, en esta lógica de, bueno, si nos subimos o no nos subimos a ese tren. Digo, voy al caso puntual de Argentina, pero estimo que Brasil y Uruguay tienen desafíos similares. Acá lo que estamos viendo es, en Argentina, una explosión de pequeñas empresas y startups de ciencias de la vida, ¿no?
que muchas están en distintas fases, ¿no? Pero cuando uno va y habla con esas empresas, lo que plantean es el desafío, en primer lugar, de escalar, y todas hablan de que quieren escalar internacionalmente, y después plantean el desafío, bueno, de la inestabilidad política y económica que hace que, por ejemplo, muchas empresas directamente quieran abrir laboratorios en Estados Unidos, por ejemplo, porque eso le da mejor acceso a fondos. Entonces digo, en esta lógica, por un lado parece que nos queremos subir al tren porque hay como una explosión de empresas que están tratando de llevar estas tecnologías al mercado, pero por otro lado parece que lo perdemos porque mucha de este escalamiento se va a dar a nivel internacional. Digo, ¿qué estrategias podemos pensar desde las economías sudamericanas como para lograr que el valor que esas empresas crean se quede en parte acá y no se vaya a nivel fuera de estos países, ¿no? Gracias, Pablo. Mira, esta pregunta, ayer tuve una reunión de 2 horas para hablar solo de esto. Yo creo que para emprender en este rubro de bioeconomía o ciencias de la vida con biología o con recursos biológicos renovables, el camino es complejo. Es complejo porque ya empezamos con que tengo que hacer investigación y necesito importar material, y ahí hay problemas. Es complejo porque necesito tomar una muestra de una especie y necesito un permiso para tomar la muestra. Después, cuando ya descubrí lo que puedo hacer con la muestra y quiero hacer acopio de toneladas de aquella especie, necesito otro permiso, que es el del contrato de acceso a recursos biológicos. Si luego voy a salir a vender a Alemania, necesito certificaciones de que mi producto tiene tantas partes por millón de un antioxidante. Entonces, hay desafíos en cada etapa del ciclo de vida de crear una empresa en este sector. Y los países no lo han resuelto, porque esto es complejo, técnicamente, científicamente y empresarialmente es complejo. Entonces, déjame utilizar un paralelo. En América Latina ha habido una moda en los últimos 10 años, y no digo moda en el sentido negativo, ha habido una gran moda de atraer empresas de servicios, desde el offshoring al nearshoring, a decir, bueno, pues traigamos los call centers de Estados Unidos a Centroamérica o al Caribe o Sudamérica, etcétera, ¿no? Cuando se enfrentaron a hacer esto, empezaron a encontrarse desafíos a nivel laboral, regulaciones, conectividad, y los gobiernos, sobre todo con las agencias de atracción de inversiones, empezaron a mapear todos los desafíos y empezaron a arreglar uno por uno. Lo que está ocurriendo es que en este momento no hay nadie en América Latina que haya mapeado todos los problemas que tiene la bioeconomía para que el emprendedor nazca y esté resolviendo uno por uno. Nadie lo está haciendo. Lo que sí que es triste es que los problemas se conocen. Lo que pasa es que los problemas, unos son más gruesos que otros afectan a más que a otros, o otros sencillamente impiden que la empresa nazca. Por ejemplo, hay emprendedores en Ecuador que tienen que hacer modificación genética de una especie y en Ecuador, como está prohibido, tienen que hacerlo en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Entonces, volviendo a la discusión de ayer que teníamos internamente, pensamos que una forma de ayudar es si se diseña el ciclo de vida del nacimiento desde una idea con investigación y desarrollo hasta que llega un producto comercial, es muy fácil mapear los problemas que hay, quién lo tiene que resolver y empezar a hacer ajustes. Puede ser desde un parche hasta repensar completamente un proceso de una institución, como pedir un permiso. Y hace falta voluntad política. Voy a decir algo que no me has preguntado, pero yo tengo que decirlo porque si no, no me sentiría bien. Y es, cuando miramos las políticas de bioeconomía en el mundo, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, Corea, Unión Europea, hay ambición, hay una ambición espectacular y hay un foco claro. Ellos dicen qué quieren ser. Estados Unidos quiere ser el campeón mundial de la biología sintética. Reino Unido quiere ser el campeón mundial del hardware, de la bioeconomía, de hacer las biorefinerías o hacer las fermentadoras que hagan todo.
Corea quiere ser el campeón mundial de la genómica y la metabolómica. No tiene biodiversidad. Entonces lo que hace es llama a Uruguay, llama a Costa Rica, llama a Colombia para decir, oye, dame especies que yo te ayudo, ¿no? Bueno, en América Latina todavía no hay ni la ambición, ni está claro qué quieren ser. El mensaje siempre es el mismo. Tenemos biomasa. Bueno, ¿y? Entonces, ahí me quedo. Muy interesante tu respuesta, Rafael, y muy provocadora en algún punto. Así que, bueno, muchas gracias. Digo, seguiría con la discusión, pero no quiero monopolizar y quiero darle lugar a las preguntas del público. No sé si Meli, vos tenés ahí alguna, si no, yo sigo con lo que fueron poniendo en el chat. Si vos tenés las previas, o yo tengo la de Natalia primero, si querés, no sé por dónde estás. Dale, arranca por la pregunta de Natalia y después sigo yo. Bueno, la voy a traducir, Natalia, porque mi portugués no quisiera pasar vergüenza. Bueno, Natalia Silveiro hace una pregunta para Isabel. Dice, Isabel, vos comentaste que el concepto de bioeconomía todavía no está no es comprendido ampliamente en la región que estudiaste, y si ustedes están pensando en desarrollar alguna estrategia para aumentar el conocimiento sobre la bioeconomía, y si lo van a hacer, ¿cómo planean hacerlo? Y si ahí hago una consulta antes de darte la palabra. Hay una pregunta general al panel. Celina, no sé si querés que te dé la palabra y decirlo, comentarlo, pues un comentario sobre Argentina, que justo es el caso que nos faltó, y si no se las leo, pero mientras tanto, Isabel, te dejo contestar. Muchas gracias, Melissa y Natalia. Bueno, justamente estamos en el proceso como de entender esa complejidad, ¿no? En este momento estamos como en el proceso de entender el alcance de la complejidad, o sea, cómo es que se entiende, qué es lo que se entiende, y todavía no hemos pensado, digamos, estrategias de respuesta, porque el foco es al revés, es como darle tiempo y espacio a la complejidad y a entender qué es lo que surge. Vamos como en esa parte del proceso. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias, Isabel. Bueno, voy a leer para... bueno, mientras tanto le voy a dar la palabra a Lucía Pitaluga. A ver, Lucía, si nos funciona. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, primero muchas gracias. La verdad que es súper interesante las tres presentaciones. Pila de ideas, pila de ideas para seguir discutiendo, ¿no? Yo tengo dos preguntas vinculadas a la política, ¿no? Y lo que por lo que acaba de terminar Rafael antes la contestación a su pregunta de eso de que en América Latina no tenemos una visión clara de en qué queremos, cuál es nuestra identidad en la bioeconomía. Me parece súper, súper buena esa observación porque es quizás tal cual, ¿no? Y es muy bueno que venga de afuera también porque tienen más capacidad para ver, ¿no? Entonces ahí justo con esa visión, ¿no? De que, que nos falta decir en qué queremos concentrar nuestros esfuerzos. A mí me parece que la bioeconomía, en primer lugar, tiene que tener una visión holística, ¿no? Desde mi punto de vista, es un modelo de desarrollo, y entonces, desde esa visión de que es un modelo de desarrollo y es una visión holística de la economía y de la sociedad, tendría que tener una política al mayor nivel de articulación. No quiere decir, yo no estoy pensando en una planificación centralizada, pero sí estoy pensando en una posibilidad de poder planificar articuladamente las diferentes dimensiones por donde tiene que atacar la bioeconomía. Ahí Rafael contó cómo en los diferentes países las estrategias de bioeconomía se ubican digamos, en ministerios sectoriales, no sea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el de Agricultura, pero siempre con esa visión no holística, justamente, no de articulación de los diferentes ámbitos. Entonces,
si eso, digamos, es mi primera pregunta, si eso porque es una pregunta para cualquiera de los tres, o los tres incluso, si les parece que tiene que haber esa necesidad de tener a más alto nivel una articulación, viendo que la bioeconomía, y además Isabel lo dijo bastante claramente, involucra no solamente aspectos de la innovación, de la producción, pero del consumo, de la cultura, ¿no? del modo como se piensan las cosas. En fin, esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, también vinculada a las políticas, es en el tema de medir la bioeconomía. Y entonces acá justo nosotros estamos trabajando en Uruguay acá en un proyecto de bioeconomía también, además de la zona norte del país. En este segundo que les hablo estamos hablando sobre senderos hacia la bioeconomía forestal en Uruguay, ¿no? Y estamos trabajando con esta visión de redes, de tramas, ¿no? Que el sector forestal en realidad no es un sector vertical, sino que se vincula con muchos otros sectores, y más en la bioeconomía cuando tenés que integrar esta visión de servicios ecosistémicos, de biodiversidad. Entonces no solamente estás produciendo madera o pinos para celulosa, eucaliptos para celulosa, sino generando controladores biológicos a través de la apicultura, etc. ¿no? Hay como una visión de red. Si esa forma de hacer política no sectorial, en el sentido de sector productivo, sino de redes, ¿ustedes cómo la están viendo también en cuanto a las posibilidades de generar esta política de redes, de entramados productivos e innovativos, que para mí es uno de los centros de la bioeconomía? Bien, por acá termino. Muchas gracias, Lucía. Bueno, si les parece, tengo dos preguntas más así generales y después les doy la palabra a los expositores y pueden responder cada uno y así centralizamos eso. Celina, te doy la palabra. A ver. Ahí Hola, está. ¿me escuchan? Ahí te escuchamos, sí, perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias, la verdad que es súper interesante todas las exposiciones. Yo soy de la Universidad Nacional de Córdoba y trabajo también en CONICET como investigador asistente en temas de bioeconomía actualmente. Tenemos un proyecto, estamos haciendo relevamiento en varias provincias argentinas. Y en realidad lo que yo quería comentar, que seguramente lo conocen, pero sobre todo por la exposición que había hecho la compañera de Brasil, que en Argentina tenemos un desarrollo muy grande en relación a lo que es el emprendimiento, digamos, y todo ese ecosistema emprendedor asociado a las startups y los financiamientos. Incluso tenemos mucho trabajo en relación a las agendas públicos-privadas, digamos, y las inversiones público-privadas, que el ejemplo que yo daba ahí en el escrito que dejé comentado es el nuevo SF500, que es un consorcio, digamos, de empresas y de organismos del Estado, sobre todo de Santa Fe, que es una de las provincias argentinas, que la idea es que van a financiar 500, se llama SF500 porque es Santa Fe 500, digamos, van a financiar 500 startups bioeconómicas, digamos, en los próximos, creo que 5 años. Y bueno, otro gran ejemplo que tenemos es Bioceres, que creo que es reconocido también a nivel internacional como organización, digamos, público-privada, como las agencias de investigación y desarrollo empalmadas directamente con el ámbito privado y estos desarrollos. A mí la pregunta, digamos, más allá de eso, que es lo que tenemos en Argentina, que hay un montón, porque la verdad que uno cuando puede viajar a Santa Fe puede conocer todos estos emprendimientos que son enormes. Varios de ellos, como comentaba el compañero, ya están en Estados Unidos, en la bolsa y siendo ya grandes empresas. A mí lo que más me preocupa de este desarrollo, digamos, de la bioeconomía, que creo que un poco lo compartió la compañera de Uruguay, es el tema de los impactos sociales, digamos, que generan por ahí y que yo veo que no están siendo como contemplados. Pienso en el trabajo rural, en la agroecología, en esas cuestiones más micro que por ahí no pueden entrar como un desarrollo biotecnológico en una startup, digamos. Entonces, si alguno tiene algo para compartir respecto de algún análisis o cómo se contemplan esas cuestiones, o por ahí también algunos impactos ambientales
relacionados con desarrollos biotecnológicos como la transgénesis en semillas y esas cuestiones, a ver si alguno tiene alguna reflexión en relación a esas cuestiones. Y bueno, muchas gracias por darme la palabra y por este webinar que me parece súper interesante. Muchas gracias a vos, Celina, por el comentario. Bueno, voy a tomar un comentario más del público de María Eugenia Silva Carrazone, nuestra colega. Bueno, ella nos plantea que en cierto modo estamos reeditando estos desafíos de los que los países de América Latina vienen enfrentando históricamente, y les preguntan cómo creen ustedes que el paradigma de bioeconomía puede dar una perspectiva diferente para abordar estos desafíos, o de forma más simple, qué elementos diferenciales tiene la bioeconomía respecto de modelos de desarrollo previos que podrían impulsar este salto. Ahora sí, no sé si Pablo querés agregar una última pregunta y ya les damos la palabra a cada uno de los expositores. No, si querés, para no cargar mucho, si querés vamos dejando así. Dale. Que respondan y después hacemos un cierre. Perfecto. Como quieran empezar. Isabel, Victoria tenían la mano levantada. Dale, Isabel. Muchas gracias. No, yo quería sumar preguntas, no sé si nosotros podemos preguntar, pero no, gracias por los comentarios, y de alguna manera mi pregunta suma a la de Lucía y a la de Celina, en el sentido, y sobre todo es para Rafael, dado digamos, la mirada internacional que él presentaba, pensando, bueno, o sea, creo que en relación a lo que planteaba Lucía, parece claro que una forma de darle lugar a la bioeconomía en ese sentido es, bueno, tener un plan estratégico, ¿no? Por ejemplo, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, un plan estratégico donde se pone a la bioeconomía como parte de ese plan, ¿no? Si es que es una de las prioridades que queremos establecer sectoriales para el país, para el desarrollo del país. Pero mi pregunta es, ¿cómo superamos, o sea, en esta preocupación de hacer, digamos, de la bioeconomía vinculada a la sustentabilidad? Porque, o sea, realmente me parece que eso es clave, ¿no? Como estrategia de desarrollo humano sustentable, o sea, que entra todo el impacto social que planteaba Celina, las dinámicas de inclusión social y las de sustentabilidad ambiental. ¿Cómo hacemos para superar las miradas sectoriales de las políticas, en particular de la política de CTI, en términos de gobernanza? O sea, ¿qué esquemas de gobernanza son de alguna manera más funcionales a favorecer esas miradas complejas y a favorecer procesos que realmente sumen, ¿no? Y que no se haga como borrar con el codo lo que escribimos con la mano, de alguna manera? Entonces, desde la mirada internacional, bueno, ¿qué experiencias? En Uruguay estamos como en un proceso de reordenamiento del sistema de CTI, bueno, a nivel, por lo menos esto planteado así a nivel discursivo, y bueno, me parece que puede ser muy interesante esa mirada. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Victoria. Bueno, yo creo que fueron muchas preguntas, pero voy a intentar, bueno, dar una visión. Primero, lo que la Lucia ha puesto sobre la visión más amplia y la cuestión de las redes sectoriales. Bueno, en Brasil, lo que podemos decir es que hace falta así tener una visión más amplia, y estamos intentando así de manera como particulares hacer este network, ¿no? Construir estos espacios en que tenemos actores de los diversos sectores, así de gobierno, empresas y todo, para pensar la bioeconomía para Brasil, pero hace falta llevar eso al gobierno. Todavía tenemos un modelo, tenemos un observatorio de bioeconomía que en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero todavía con un enfoque muy académico, puedo decir. Entonces, la Embrapi,
con la red SENAI, que son instituciones que existen para trabajar con industria, con empresas, están intentando traer la importancia de tener estos actores productivos también pensando la bioeconomía. Y estos actores, por medio de sus asociaciones, ¿cómo puedo decir? Asociaciones sectoriales, también están yendo más allá, bueno, haciendo, por ejemplo, esta asociación de bioeconomía, de bioinnovación, están haciendo, y sus empresas están haciendo sus propios estudios de una visión de Brasil, de desarrollo tecnológico que hace más sentido para Brasil desde el punto de vista del abatimiento o mitigación climática. Entonces, es algo que tenemos que solucionar. Y con el gobierno pasado, bueno, no teníamos mucho espacio para eso. Ahora creo que van a haber avances. En términos de la cuestión de sectorial o no, yo pienso que teniendo como base un abordaje de bioeconomía circular, que tenemos también que pensar sostenibilidad, pero también circularidad, o sea, sacando el concepto de residuo, entiende que, bueno, que hagamos uso de toda la biomasa. Es importante que las redes sean multisectoriales y las soluciones sean pensadas así también fuera de solamente un sector específico para que tengamos más oportunidades de innovaciones sinérgicas entre distintos sectores, ¿ya? Y sobre la cuestión de social, este es un punto muy central hoy en la discusión en Brasil, principalmente desde el punto de vista de la biodiversidad amazónica. Entonces, en Brasil hoy día está en un proceso de más protagonismo de la sociedad civil, entonces de grupos de la sociedad civil que trabajan con comunidades tradicionales, los indígenas, los quilombolas, y estos grupos están teniendo más voz, también mucho por la acción de las filantrópicas. Las filantrópicas también son actores importantes, que no he dicho, pero son actores importantes, de poner las personas en el centro. No tenemos soluciones. Tenemos leyes, por ejemplo, la ley de patrimonio genético en Brasil, que exige una especie de compensación por el uso del patrimonio genético de una región. Entonces, la empresa tiene que hacer una compensación social por ocupar aquel patrimonio genético. Pero todavía, bueno, tenemos que pensar en cómo hacer algo más sistémico, orgánico y coordinado. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. Rafael. Gracias. Bueno, las preguntas son muy buenas y muy complejas. Voy a tratar de responder a lo que lanzó Lucía y Celina y también Isabel. Y en mis respuestas van a ver que están muy empatadas con luego reacciones que ha tenido Victoria. A ver, yo quiero empezar por decir algo. Ser responsable en un país de la política de bioeconomía no es fácil. No es nada sencillo. Me parece que debe ser de las políticas más complejas, porque el responsable de la política tiene un trilema hoy en día en bioeconomía. Y el trilema es que tiene que atender las demandas sociales, tiene que atender las demandas de las empresas y tiene que atender las demandas de la sostenibilidad. Y encajar las tres piezas es muy difícil. Puedes encajar sostenibilidad y empresa, o empresa y sociedad con suerte, o sociedad y sostenibilidad, pero no empresa. Entonces, si no conectas las tres piezas, es imposible que la política pueda volar y con ciertas garantías. Y el policy maker está capturado por sobre todo el tema social, es el que más le preocupa. Por ejemplo, si mañana un país de América Latina diseñara una política de bioeconomía parecida a la de Estados Unidos, sería excluyente. Si solo habláramos de biotecnología y biología sintética, estaría dejando por fuera
a los millones de productores que tienen una pequeña parcela que producen castañas o lo que sea que producen. Entonces, nuestros políticos no se pueden permitir el lujo de lanzar una propuesta que yo llamaría high-tech, de high technology, ¿no? Pero Argentina, por ejemplo, Brasil, son grandes jugadores y pueden ser high-tech y pueden competir con Estados Unidos y con Europa, pueden. Entonces, aquí se da un contraste de extremos, ¿no? Argentina y Brasil tienen la frontera tecnológica, pero también tienen el otro extremo de la no frontera. Entonces, a mí me gustaría, mi respuesta tenía 3 partes, esta es una. La segunda parte, a mí me gustaría explorar la opción de que una política de bioeconomía tenga medidas high-tech y medidas low-tech. Y las medidas low-tech pueden incluir a los pequeños productores o medios productores, incorporándolos en una cadena de valor donde aportan algo en la bioeconomía. Puede ser poco sofisticado, pero algo. Cogen los residuos y los tratan para luego que pasen a una planta industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, el solo hecho de incluirlos hará que ellos puedan tener unos ingresos adicionales de los que ya tienen por su actividad tradicional y empezarán a reconocer el valor de hacer eso. La tercera parte de mi respuesta va por Isabel, hablaba de si hay modelos por ahí donde la gobernanza ofrezca unas condiciones en las que esto funcione. Y a mí me gusta mucho lo que ha hecho la Unión Europea con un programa que se llama Power for Bio. La Unión Europea lanzó un programa hace 4 años o 3 años que era para diseñar estrategias de bioeconomía subnacionales, ¿de acuerdo? Y este programa ayudó a 10 regiones de Europa. En España, 1, Andalucía. En Italia, 2. En Austria, 1. En los países más del este de Europa, otras tantas, ¿no? Entonces, de esa experiencia, que salieron 10 estrategias subnacionales o regionales, llamémosle, se dio la situación en la que para unos territorios esa estrategia era su segunda estrategia, o sea, ya llevaban años trabajando en esto, pero para otros era la primera. Entonces, como que llegaban nuevos sin experiencia, ¿no? Entonces, el hacerlo juntos, pero unos con más experiencia que otros, generó unas dinámicas de aprendizaje muy interesantes en las 2 direcciones. Y una cosa que creo que es la más valiosa de esa experiencia es que, y esto está documentado, es que ellos parten por crear un grupo de trabajo a nivel territorial que pone en la mesa sector público, gobierno, sector privado y sociedad civil. Y del sector público, como se imaginan, los sectores energía, transporte, agua y saneamiento, agricultura, innovación. Y la primera tarea de ese grupo es definir qué es bioeconomía para ellos. Entonces, si esa tarea la hacen de una forma colectiva, lo más probable es que salga una definición incluyente, una definición que incorpore las aspiraciones del territorio y no sea una copia de lo que tiene cualquier otro país del mundo. Y la segunda tarea que tiene ese grupo es diseñar su propia estrategia de, bueno, qué tenemos, qué capacidades tenemos, qué nos falta, qué recursos tenemos, a dónde queremos ir, y luego diseñar un plan para ejecutar esa estrategia y para monitorearla. Eso todo está documentado en una metodología. Esta metodología nosotros la tradujimos al español y al portugués, y es una metodología que ayuda mucho a guiar esta conversación. De, bueno, este territorio, ¿qué quiere hacer con la bioeconomía? Y capaz que en Brasil pueden salir tantas estrategias como Estados tiene, y los del Nordeste tendrán una mirada muy diferente de pues, lo que salga de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso fue. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos espacio para 5 minutos para una pequeña ronda de preguntas más, así que les voy a dar la palabra a 2 personas, a Pablo, y les voy a pedir, sí, por favor, que sean breves en la pregunta y en la intervención para que después haya espacio para la respuesta de los expositores y ya podemos pasar al cierre.
¿sí? Juan Pedro, ya te doy la palabra, y después Miguel, te doy la palabra, así que les pido, sí, por favor, que sean súper breves. A ver si lo tenemos. Miguel, dale. Bueno, primero que todo, muchas gracias por las presentaciones, muy interesantes y muy inspiradoras y desafiantes. Yo tenía tres comentarios que creo que aparecieron reiteradamente de distintas formas en las presentaciones y en las preguntas. Uno tenía que ver con el tema de, mencionaba particularmente Lucía, pero también lo mencionó Rafael y surgía de la presentación de Isabel, es el tema del diseño de políticas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de que quizás ciencia y tecnología pueda tomar el liderazgo, pero articuladamente con otros ámbitos del sector público, estoy refiriendo al ámbito nacional, sugiere la necesidad, yo lo pondría en términos de, obviamente, un punto de partida del policy mix, pero a su vez, me parece que hay otra dimensión, y entro en la segunda parte, que tiene que ver como, no solamente esa articulación horizontal, sino también una articulación vertical con las políticas a nivel territorial, ya sea a nivel de provincias, a nivel de bioregiones que puedan identificarse. En ese sentido, me parece que el desafío es cómo combinar esa idea de policy mix con una bajada que contemple la dimensión territorial de manera con una suerte de geometría variable, atendiendo las especificidades propias de cada una de las partes del territorio, de las regiones o espacios territoriales. Y eso yo creo que surge claramente, también me parece, de tanto la presentación de Uruguay como de Brasil, donde lo que se ve es no solamente una heterogeneidad muy fuerte, o sea, importante, y una diversidad muy importante de biomasa, pero al mismo tiempo también se ve una simetría muy fuerte en la distribución de capacidades de distinto tipo. Uno puede decir científico-tecnológicas, de infraestructura, etcétera, que si uno mira el caso particularmente de Argentina, muy fuerte en biotecnología, pero concentrada la investigación y desarrollo en biotecnología en el 80% prácticamente en lo que sería el Gran Buenos Aires, Córdoba, un par de localizaciones. Entonces me parece que ese es un desafío. O sea, la bioeconomía como paradigma productivo, sustentable, económico y socialmente, supone mucha innovación tecnológica, en formas organizacionales, articulación de cadenas de valor, pero creo que también supone una innovación significativa en el diseño, en la concepción y diseño de las políticas públicas. Y eso me parece el último punto, y a un punto que hizo Rafael, es que es cierto, para subirse al tren hace falta un esfuerzo que se traduce básicamente en apoyo en inversiones. Ahora, me parece que eso también amerita un diagnóstico de oportunidades, priorización y asignación de recursos, porque es cierto que hace falta ponerle más fichas a la bioeconomía o al desarrollo bioeconómico, pero a su vez tampoco es cierto que esos recursos no son infinitos. Entonces me parece que desde ese punto de vista tener un diagnóstico de oportunidades y capacidades desagregado a escala territorial me parece que es importante para no solo aumentar la asignación de recursos, sino orientarlos adecuadamente. Simplemente era eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias por el comentario y la intervención. Juan Pedro, si tenés una preguntita muy breve, te agradezco mucho. No es una pregunta, pero sí me parece, va en línea con lo último que dijeron, ¿no? Yo creo que una de las cosas que sale, que Rafa la trajo claramente, son ciertas especificidades, ¿no? Porque en alguna charla con Isabel lo llegamos a hablar acá en Tacuarembó respecto a que hay un libro muy que se los recomiendo que se llama El país de los fisiócratas, que de alguna manera
ata la creación de Uruguay con la fisiocracia. O sea, nosotros fuimos ricos mientras la naturaleza lo permitió y somos por naturaleza una bioeconomía. Entonces el concepto es tan grande y tan amplio que es necesario aterrizarlo. Y los territorios me parece que son clave para ese aterrizaje. Yo creo que nos falta mucho en concientizar a nivel cuenca y romper las barreras políticas que nos ponemos para poder encarar ese tema. Y yo creo que ahí las escalas país influyen mucho. Y después lo otro que también trajo Rafa, que me parece que está bueno ponerlo sobre la mesa, es la tensión entre políticas, ¿no? Uruguay creó un Ministerio de Ambiente que está tratando de llevar adelante algunas políticas vinculadas justamente a una forma nueva de producir, que crea tensiones muy fuertes con el sistema productivo, en la cultura de producción, y como decía Rafael, Uruguay es mucho más dependiente que Argentina y Brasil de la inversión extranjera directa, que evidentemente donde ve los beneficios en esos recursos naturales que si las políticas no están alineadas, deja de ser atractivo. Entonces, me parece que el gran desafío está en esa política transversal que no debería partir de un ministerio, sino que debería ser una política de Estado bastante más amplia que el alcance de las políticas ambientales. Así que era nada más destacar eso, la importancia del enfoque territorial y las particularidades de países pequeños como Paraguay y Uruguay respecto a las grandes economías de Argentina y Brasil, que hacen que haya que adaptar esas políticas bastante para que tengan un efecto positivo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pedro, por la intervención. No sé si alguno de los expositores quiere agregar algo más, si no, ya... Dale, Rafael, sí, por ¿Puedo? supuesto. 30 segundos solo. Es que hay una cosa de la que se habló mucho, que era la sostenibilidad, de dónde está el límite de las cosas, y yo de ese tema no dije nada, pero me acordé y quería compartir algo. Colombia, no sé si hay alguien que nos escucha aquí de Colombia, Colombia tiene un instituto que me tiene fascinado, que es el Instituto Humboldt, que hace bioprospección. Y ellos hacen muy bien muchas cosas, pero además no solo muy bien, hacen cosas muy importantes. Una es que ellos investigan las especies y las pueden clasificar en especies amenazadas y no amenazadas por el cambio climático, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, pues este año con el presupuesto que tenemos investigaremos estas 15 especies que están amenazadas por el cambio climático. Y luego otra cosa que investigan es, si de esta especie se quisiera hacer una actividad económica, no sé, desde las orquídeas hasta la castaña del palo de mango que está en tal sitio, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta cuánto se podría utilizar de esa especie sin afectar el ecosistema, sin afectar a la especie? Esa información, la tercera cosa que hace muy bien es difundirla. Entonces, ellos dicen, ¿esta información para quién es importante? Para el sector cosmético. Pues reúnen a la Cámara de Industria de los Cosméticos, que son tropecientas empresas. Si alguna empresa de cosméticos quiere utilizar un descubrimiento para hacer un producto, también le están diciendo cuál es el límite. Entonces, aquí se habló en algún momento de monitorear la bioeconomía. Hay que hacerlo, porque lo que no mides no sabes qué es. Pero también hay que monitorear dónde están los límites de lo que la naturaleza puede ofrecer. Solo quería recordar el caso de Colombia, que para mí es extraordinario. Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a Victoria, muchísimas gracias a Isabel, a los tres por las intervenciones, por las presentaciones. Realmente fue muy interesante la discusión y además todas las aristas que se van abriendo para seguir pensando la bioeconomía en la región y también los procesos de innovación. Tenemos más preguntas, realmente nos quedaríamos hablando, pero esto se haría realmente muy largo para todos. De todos modos, están todos en contacto, pueden intercambiar después sus contactos con los participantes. Le voy a dar para cerrar la palabra a Jorge Celar, el coordinador del equipo de investigación de la Universidad de Bonn. Thank you, Melissa. Thank you, everyone. I think it was a great event. So much information was shared here, so many different points. Even hard to try to
summarize everything. Fue un gran evento. Realmente voy a tratar de resumir esto en 2 minutos. Se volvió muy claro para todos nosotros que nuestra región, América Latina, tiene un gran potencial para estar en la delantera de la bioeconomía y nadie desafiaría esto, pero también se volvió muy claro que nosotros tenemos muchos desafíos. Entonces, de hacer que esta visión ocurra, una visión es una palabra que se repitió algunas veces, tener una visión clara es algo que aún nos falta. Tanto a nivel de país como también a nivel regional. Especialmente cuando nos referimos a los diferentes niveles, el tema de la coordinación quedó muy claro que es uno de los grandes retos. La coordinación no solamente entre los diferentes sectores en un cierto país, pero también coordinación entre los diferentes países, que va a crear sinergias. Otro punto que mencionaste, Rafael, cuando hablamos de bioeconomía, hay tantos aspectos diferentes y cada uno de ellos está a diferente nivel. Tenemos biomasa, que es mundial, producción de biomasa, que es a nivel nacional, y también hay aspectos que son solamente regionales. Entonces, nos encontramos con diferentes niveles y tenemos que pensar en las políticas de estos diferentes niveles si nosotros realmente queremos enfrentar estos desafíos que nos han impedido beneficiarnos de las innovaciones biotecnológicas. Para eso tenemos que pensar en las políticas públicas en los diferentes niveles y, una vez más, en la medida de lo posible, coordinar esas políticas entre los diferentes sectores. A mí me gustaría agradecerles a todos los que se involucraron en este webinar, muy especialmente les agradezco a los 3 ponentes, Victoria, Rafael e Isabel, y también muchas gracias a todos los participantes. Nosotros grabamos este webinar, entonces van a poder oírlo en nuestro sitio web del proyecto. Puse el enlace en el chat. Creo que todos ustedes también tienen nuestro contacto, entonces será un placer mantener en andamiento esta discusión. Les agradezco mucho a todos por la participación. También les queremos recordar que vamos a estar haciendo una serie de webinars desde el proyecto, así que probablemente les va a llegar una invitación a todos con las actividades que vayamos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado. Thank you very much. Muito obrigada. Muchas gracias. Até breve. Tchau, tchau. Chao.